¿Has reflexionado alguna vez sobre la forma en que la Biblia presenta relatos que, aunque parezcan sencillos, encierran significados profundos y universales? En nuestro análisis de hoy, nos adentraremos en una interrogante aparentemente trivial. ¿Quién falleció primero, Adán o Eva? Esta pregunta, lejos de ser una simple curiosidad, nos invita a una profunda reflexión sobre temas como el pecado original, la salvación y el designio divino para con la humanidad. La muerte de estos primeros seres humanos no representa únicamente un hecho aislado, sino que establece un precedente que resuena hasta la actualidad. Porque polvo eres, y al polvo volverás, proclama Génesis 3:19, una sentencia que atraviesa el tiempo y que marcó el destino de la humanidad tras el pecado en el jardín del Edén. Esta proclamación divina es crucial porque, al contemplar el fin de Adán y Eva, contemplamos el nuestro. La mortalidad, tan inevitable como el amanecer, nos insta a meditar sobre el sentido de nuestra existencia. Entender la secuencia de sus vidas trasciende la mera curiosidad. Nos convoca a descubrir el propósito más profundo de nuestra propia vida. Indagar sobre quién expiró primero va más allá de lo cronológico, abriendo un espectro de reflexiones sobre su rol en el relato bíblico. Adán, moldeado del polvo, y Eva, creada a partir de él, encarnan simbolismos eternos. Sus existencias, definidas por la obediencia, la tentación y la redención, reflejan nuestras luchas cotidianas. Al desentrañar este enigma, entendemos que no solo exploramos su legado, sino también el nuestro. La secuencia de su fallecimiento podría revelar aspectos profundos sobre los roles que asumieron. Adán, como primer humano, asumió la responsabilidad de la creación. Eva, como madre de todos, simbolizó la perpetuidad de la vida. Estas diferencias van más allá de la coincidencia, pues reflejan propósitos divinos que podrían estar relacionados con el desenlace de sus vidas. Por ello, el enigmático silencio bíblico sobre la muerte de Eva resulta tan provocativo como los detalles explícitos sobre la muerte de Adán. La Biblia nos informa que Adán vivió 930 años, como se registra en Génesis 5:5. Y Eva, su ausencia en las crónicas, nos reta a indagar más. ¿Este silencio es una estrategia para enfatizar un enfoque masculino o nos recuerda la importancia de buscar más allá de lo evidente? A medida que estas preguntas se acumulan, también lo hace nuestro impulso por descubrir verdades ocultas. A menudo es en lo no dicho donde yacen los secretos más reveladores. Más allá de la Biblia, las tradiciones judías y los textos apócrifos ofrecen indicios intrigantes. Por ejemplo, el libro de los Jubileos menciona que Eva habría fallecido 6 años después de Adán. ¿Por qué entonces la Biblia no lo menciona? ¿Se trata de una omisión que sugiere un propósito divino más amplio? Estas incógnitas, al ser exploradas, desvelan capas de significado que frecuentemente se ignoran, pero que son cruciales para comprender nuestra historia. Y eso es precisamente lo que haremos: sumergirnos en las escrituras, las tradiciones y los hechos históricos que puedan esclarecer este misterio. Mientras nos adentramos en comprender quién falleció primero entre Adán y Eva, descubrimos que este interrogante es tan solo el principio de una profunda exploración de los temas de creación, caída y redención. Este viaje hacia el conocimiento es mucho más que una simple indagación. Es una ventana a revelaciones sobre el origen y el destino humano. Estamos apenas en los albores de esta fascinante exploración dentro de la historia bíblica. El relato bíblico comienza con un acto divino. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Génesis 2:7. Estas palabras no solo narran el nacimiento de la humanidad, sino que también establecen una conexión vital
entre el ser humano y la tierra. Adán, cuyo nombre proviene de Adama, que significa suelo o tierra, simboliza el vínculo esencial entre el Creador y su creación. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, este ciclo, donde la tierra que dio vida al hombre sería también su destino final, resalta la transitoriedad de nuestra existencia. Cuando se introduce a Eva en la narrativa, se añade una dimensión poética y relacional profunda. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Génesis 2:23. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La creación de Eva, a partir de Adán, no solo representa un acto de complementariedad, sino también de interdependencia, lo cual refleja el deseo divino de armonía en la creación. La mortalidad entró a la humanidad a través de esta unión, una paradoja donde la vida se mezcla con la muerte debido a la desobediencia. La relación entre Adán y la tierra no era meramente simbólica, sino funcional. Él fue colocado en el jardín del Edén para cultivarlo y cuidarlo. Génesis 2:15. Este rol subraya que el trabajo es parte esencial del propósito humano desde el principio. Sin embargo, tras la transgresión de Adán y Eva, el trabajo se transformó en una fuente de sufrimiento, y la tierra, antes sustento, se convirtió en un constante recordatorio de la mortalidad, como un precio a pagar por la desobediencia. El mandamiento de Dios respecto al fruto prohibido: de todo árbol del jardín podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Génesis 2:16-17 representaba una elección entre confiar en Dios o desafiar su mandato. Al violar este límite, Adán y Eva no solo desobedecieron, sino que también quebraron la relación perfecta entre el Creador y la creación, introduciendo la muerte no solo para ellos, sino para toda la humanidad. La creación de Adán del polvo y la maldición posterior: con el sudor de tu frente comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19 refuerza este ciclo de vida y muerte. Así, cada elemento de la creación, desde la siembra en la tierra hasta la cosecha de los alimentos, nos recuerda esta relación ineludible con el polvo del que provenimos y al que regresaremos. En contraste, la creación de Eva introduce un elemento de continuidad y renovación en la narrativa, subrayando su importancia no solo en el origen de la humanidad, sino también en su perpetuación. Si bien Adán representa el inicio y la conexión primaria con la tierra, Eva es la figura de la continuidad vital,
denominada en la Biblia como la madre de todos los vivientes. Génesis 3:20. Su rol va más allá del jardín del Edén y se extiende a todas las generaciones futuras. A pesar de esto, la mortalidad también llega a ella, lo que nos recuerda que, incluso en la continuidad de la vida, existe la inevitabilidad del final. La muerte no discrimina, pero no logra extinguir la esencia de lo que fue creado originalmente. Al reflexionar sobre la creación y la mortalidad, comprendemos que la historia de Adán y Eva no es meramente un relato antiguo, sino un reflejo de nuestra propia realidad. Tal como ellos, estamos destinados a vivir con un propósito, conscientes de que la vida es efímera, pero cargada de un significado eterno. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de esto? Que cada momento de vida es un don y que nuestra conexión con Dios, aunque afectada por la caída, sigue siendo accesible. Sin embargo, mantener esa conexión implica un costo, como veremos al examinar las consecuencias del pecado original. La historia de la tentación y caída en el Edén es una de las más emblemáticas y profundas de la Biblia. La serpiente, con palabras engañosas, despertó en Eva el deseo de algo prohibido. No moriréis ciertamente. Génesis 3:4, tergiversando el mandato divino. Eva, cautivada porque el fruto era agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, Génesis 3:6, tomó una decisión que desencadenaría una cadena de eventos trágicos que repercutirían a lo largo de toda la historia humana. Adán, al participar también del fruto, selló el destino de ambos y de toda la humanidad en un camino de alejamiento de Dios. La caída no solo introdujo el pecado en el mundo, sino que desencadenó una serie de efectos que cambiarían irrevocablemente la vida de Adán y Eva. Al enfrentarlos, Dios delineó las maldiciones que reflejarían su desobediencia. Para Eva, el dolor en el parto se multiplicaría, un recordatorio constante del coste del pecado. Multiplicaré en gran manera tu dolor en los partos. Con dolor darás a luz hijos. Génesis 3:16. Este pronunciamiento implicaba que incluso el acto de dar vida estaría impregnado de sufrimiento. Esta realidad de dolor físico y emocional tiene ecos en la experiencia de muchas mujeres hoy en día, quienes enfrentan retos significativos al traer nuevas vidas al mundo. Adán, por su parte, recibió una maldición distinta pero igualmente grave. La tierra, anteriormente fértil y generosa, ahora se resistiría a su cultivo. Por tu causa la tierra es maldita, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis 3:17. El trabajo, que había sido inicialmente una parte del propósito y una bendición, se transformó en un lastre. La tierra, al igual que el cuerpo de Adán, estaría ahora sujeta a la decadencia. Cada gota de sudor derramada en el cultivo del suelo serviría como un constante recordatorio de que la separación de Dios conlleva consecuencias tanto espirituales como físicas. En el núcleo de estas maldiciones reside una verdad profunda y sombría sobre la mortalidad humana. Comerás el pan con el sudor de tu rostro, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues eres polvo, y al polvo volverás. Génesis 3:19. Esta afirmación, aunque directamente dirigida a Adán y Eva, se aplica a toda la humanidad. Cada persona, sin importar su origen o logros, está destinada a compartir este final inevitable. Sin embargo, en esta fatalidad parece existir un paradojo. La mortalidad, aunque pueda percibirse como un castigo, también ofrece la oportunidad para realinear nuestras vidas con el propósito divino. Las consecuencias del pecado no solo se manifestaron en las maldiciones individuales, sino que también deterioraron la relación entre el hombre y la mujer y entre ambos con Dios. Cuando Dios confrontó a Adán, éste culpó a Eva, quien a su vez
culpó a la serpiente, iniciando un ciclo de evasión de responsabilidades que persiste hasta hoy. La armonía inicial dio paso al conflicto y el distanciamiento de Dios se convirtió en una barrera transgeneracional. No obstante, incluso en medio del dolor, Dios mostró misericordia al proporcionar vestimentas para cubrir su desnudez, simbolizando que a pesar de la caída, aún prevalecía la gracia. Es fascinante cómo el pecado original ha moldeado nuestra percepción de la vida y la muerte. La muerte, presentada como una consecuencia inevitable, se convirtió en un misterio profundo. ¿Realmente Adán y Eva comprendieron lo que significaba morir? Fue con la muerte de Abel que entendieron completamente el alcance devastador de sus acciones. Esta conexión entre el pecado y la muerte se reitera en Romanos 5:12. Por tanto, como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Adán, como el primer hombre, simboliza la introducción del pecado, mientras que Eva, como madre de todos, personifica tanto el dolor como la esperanza de redención. El pecado original no solo plantea dilemas sobre la redención y la promesa, sino que en medio del juicio, Dios también ofrece esperanza. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Génesis 3:15. Esta primera promesa de redención apunta a un plan redentor más amplio que se desvelaría con el tiempo. ¿Qué implicaciones tiene esto para Adán y Eva en términos de su mortalidad? ¿Y qué significa para nosotros hoy? La muerte de Adán marca un punto importante tanto por su claridad como por su significado teológico. Y vivió Adán 930 años y murió. Génesis 5:5. Este versículo, aunque directo, encierra una profundidad a menudo ignorada. La longevidad de Adán refleja una era en la cual, a pesar de la caída, la humanidad aún gozaba de un período de vida excepcionalmente largo. Pero esta extensión no lo eximió del destino anunciado por Dios después de la caída. La muerte era inevitable y el retorno al polvo, una certeza. El registro de la muerte de Adán forma parte de una genealogía que se repite a lo largo del libro de Génesis, donde cada nombre lleva consigo la frase «y murió». Esta recurrencia enfatiza la universalidad de la muerte como la consecuencia última del pecado original, resaltando así la inevitabilidad de nuestro propio final. En el principio de la humanidad, con la creación de Adán, se inicia no solo la existencia del ser humano, sino también un ciclo de vida marcado por la mortalidad que continuaría afectando a cada generación. Este aspecto central de la narrativa bíblica parece subrayar la idea de que el coste del pecado es la muerte, tal como lo expresa Pablo en Romanos 6:23. La figura de Adán trasciende su existencia física individual, representando el estado decadente de toda la humanidad. En Romanos 5:12 se establece un vínculo directo entre la desobediencia de Adán y la propagación del pecado y la muerte a toda la creación. El pecado hizo su entrada en el mundo a través de un hombre y con él la muerte, situando a Adán en un lugar esencial dentro de la teología cristiana como el emblema de la ruptura en la relación entre Dios y los seres humanos. Además, Adán anticipa la figura de Cristo, conocido como el último Adán, que vendría a restablecer la relación perdida entre Dios y la humanidad. Adán, al vivir casi un milenio, experimentó profundamente las repercusiones de sus acciones. Imaginemos vivir tantos años, viendo multiplicarse a sus descendientes mientras el pecado se esparcía por el mundo. El recuerdo del Edén, donde caminaba con Dios, contrastaba agudamente con la realidad de un mundo corrompido. Cada jornada le recordaba lo que se había perdido, pero también la promesa
de una futura redención. Adán fue testigo no solo de la vida de sus hijos, sino también de generaciones posteriores, convirtiéndose en un patriarca dentro de su extensa descendencia. Sin embargo, esta bendición venía acompañada de sufrimientos. La muerte de Abel a manos de Caín fue un golpe devastador para Adán, evidenciando las trágicas consecuencias de su fallo en el Edén. La mortalidad impregnaba su entorno, dejando un rastro de dolor y pérdida, lo que ilustra cómo el pecado impacta no solo al individuo, sino a toda la comunidad. La mención explícita de la muerte de Adán en las Escrituras, a diferencia de Eva, destaca la importancia de la línea masculina en la narrativa bíblica, planteando interrogantes. ¿Por qué se resalta la muerte de Adán y no la de Eva? ¿Acaso Dios nos señala la conexión de Adán con el pecado y la mortalidad? ¿O nos prepara para la llegada de Cristo? ¿Quién rompería el ciclo iniciado por Adán? Al contemplar la clara mención de la muerte de Adán, vemos que es más que un dato histórico. Es un recordatorio teológico de que la vida, aunque extensa, es efímera y transitoria, pero también un puente hacia la promesa de restauración y vida eterna. Al reflexionar sobre este relato, somos llevados a meditar sobre la muerte de Eva y su significado en un contexto más amplio. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La omisión de detalles sobre la muerte de Eva en las Escrituras es un punto de profunda reflexión. Génesis 5 detalla la vida y muerte de Adán, pero omite cualquier mención sobre el final terrenal de Eva. Este silencio genera interrogantes sobre las razones de tal ausencia, pudiendo ser interpretado como un enigma divinamente orquestado para provocar una meditación más profunda sobre su rol esencial en la humanidad y en la historia de la salvación. Adán, conocido como el primer Adán en 1 Corintios 15:45, representa la humanidad caída, mientras que Cristo es el último Adán, el portador de redención y vida eterna. En paralelo, Eva, designada en Génesis 3:20 como la madre de todos los vivientes, tiene un rol crucial en la promesa divina de victoria sobre el pecado y la muerte, anunciada en Génesis 3:15, donde se profetiza que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Este detalle profético realza la importancia espiritual de Eva más allá de su mortalidad, enfocando en su papel en la promesa de redención. Por ende, la falta de información sobre su muerte en las Escrituras podría estar subrayando su conexión eterna con la redención, más que su fin terrenal. Eva, como la primera mujer, no solo originó la humanidad, sino que también desempeña un papel central en la narrativa salvífica. La conexión espiritual y mesiánica de Eva también se refleja en su representación como precursora de María, considerada la nueva Eva en la tradición cristiana. Este vínculo entre Eva y María destaca el papel significativo de la mujer en el plan de salvación. Además, la estructura patriarcal de las genealogías bíblicas, común en las culturas del antiguo Oriente Medio, podría explicar la ausencia de Eva en registros dominados por linajes masculinos, como se observa en Génesis 5. Por otra parte, mientras que Adán está vinculado con la entrada del pecado al mundo, Eva simboliza la esperanza y la promesa de redención. Este enfoque en su significado espiritual podría haber influido en la decisión de no registrar su muerte, priorizando lo que representa sobre los detalles de su fallecimiento. La literatura apócrifa, como el libro de los Jubileos, sugiere que Eva
falleció 6 años después de Adán, proporcionando así una narrativa alternativa que intenta llenar los vacíos dejados por el canon bíblico. Aunque no incluido en la Biblia, este detalle nos muestra cómo las interpretaciones y expansiones sobre la historia de Eva han intentado responder a las incógnitas que el texto sagrado deja abierto. La falta de detalles sobre el fallecimiento de Eva en las Escrituras, sumada a la riqueza de las tradiciones orales y escritas sobre el entierro de los primeros seres humanos, subraya cómo las culturas y religiones a lo largo de la historia han buscado conectar con sus ancestros más remotos. Según algunas tradiciones judías e islámicas, Adán y Eva podrían haber sido enterrados en la cueva de Machpela, en Hebrón, el mismo lugar donde descansan Abraham, Sara y otros patriarcas bíblicos. Aunque la Biblia no confirma este detalle, la idea de que los progenitores de la humanidad descansen junto a figuras tan centrales en la historia de Israel añade una dimensión fascinante a nuestro entendimiento de la memoria y la tradición. Este interés en los sitios de sepultura y en los rituales asociados a ellos no solo ayuda a preservar la memoria histórica, sino que también refleja un profundo respeto por los orígenes y los cimientos de la fe. Las narrativas midrásticas, por ejemplo, cuentan que Dios mismo enterró a Adán, estableciendo un precedente para los rituales funerarios y subrayando la dignidad incluso en la muerte, vista como el comienzo de una nueva relación con lo divino. Además, la ausencia de detalles sobre la muerte de Eva en los textos bíblicos puede considerarse un recurso literario que invita a la reflexión. La Biblia utiliza a menudo el silencio para enfocar nuestra atención no en lo que falta, sino en lo que se ha destacado. En el caso de Eva, el silencio podría sugerir que su legado es más significativo en términos de su impacto y rol como madre de la humanidad, más que los detalles de su muerte. Este enfoque nos recuerda la importancia de las figuras femeninas en la Biblia y en nuestras tradiciones, que aunque a menudo omitidas en las genealogías dominadas por hombres, juegan roles cruciales en el desarrollo del plan divino. Eva, junto con otras figuras femeninas como Débora, Ruth y María, ilustra cómo la falta de mención no equivale a una falta de importancia. Desde un punto de vista cultural y arqueológico, las prácticas funerarias en el antiguo Oriente Medio, como las descubiertas en Ur y Mari, nos proporcionan un contexto más amplio para comprender cómo las creencias sobre la muerte y el más allá eran comunes, incluso entre los pueblos considerados paganos por las Escrituras. Estas prácticas, que a menudo reflejan diferencias en los rituales para hombres y mujeres, pueden haber influido en cómo se registraron estas historias en los textos bíblicos, dando prioridad a las figuras masculinas como Adán, mientras se omitían detalles sobre Eva. En resumen, la omisión de detalles sobre la muerte de Eva no solo refleja posibles influencias culturales y teológicas de la época, sino que también nos invita a reflexionar sobre su papel eterno como símbolo de vida y redención, más allá de las limitaciones de la mortalidad y los registros históricos. Esto nos lleva a considerar la importancia de cada personaje en la narrativa bíblica, no solo por lo que se dice explícitamente, sino también por lo que se deja sin decir, lo cual a menudo tiene tanto o más poder para informar nuestra comprensión de la fe y la historia. A pesar de que las Escrituras no detallan explícitamente la muerte de Eva, su papel es fundamental en la teología bíblica, marcando el camino a través del cual se preservaría la línea mesiánica. Esta omisión en la Biblia refleja diferencias en cómo las culturas antiguas percibían la mortalidad y la eternidad. A diferencia de otras tradiciones que veían la posvida como una existencia espiritual difusa, la Biblia enfatiza la resurrección y la restauración futura.
Adán y Eva representan a la humanidad entera, simbolizando que, aunque la vida es transitoria, la promesa de redención es eterna. Los hallazgos arqueológicos muestran que las funciones sociales de hombres y mujeres variaban significativamente, con los hombres en roles públicos y de liderazgo, mientras que las mujeres eran vistas como cuidadoras y portadoras de la continuidad familiar. En el caso de Eva, su influencia va más allá de los roles culturales para alcanzar una dimensión espiritual profunda. Eva, como la primera mujer y madre de toda la humanidad, desempeña un papel crucial en la narrativa de la redención, similar a María, la nueva Eva y madre de Jesús. La falta de detalles sobre su muerte en las Escrituras podría ser un recurso intencionado para centrar nuestra atención en su impacto y legado, en lugar de en el fin de su vida terrenal. En una cultura donde la importancia se colocaba en rituales funerarios, la Biblia se centra más en los propósitos divinos para la humanidad. Adán y Eva fueron creados con un propósito eterno. Su historia trasciende los límites de la vida y la muerte para enfocarse en cómo sus decisiones afectan a todos nosotros. Esta perspectiva nos invita a explorar más allá de lo escrito y a considerar las influencias culturales de la época para comprender cómo las narrativas bíblicas comunican verdades atemporales. Adán, al ser creado del polvo y destinado a volver a él, lleva consigo la maldición de la tierra que lo obliga a un esfuerzo constante, posiblemente acelerando su deterioro físico, como se refleja en Génesis 3:17. Por otro lado, la especulación de que Eva podría haber muerto primero, afectada por el dolor emocional y físico, como el dolor del parto y la pérdida de Abel, ilustra la profundidad del sufrimiento humano y cómo éste pudo haber influido en su mortalidad. La pregunta de quién murió primero, Adán o Eva, aunque pueda parecer trivial, nos lleva a reflexionar sobre la condición humana compartida y el destino inevitable de la mortalidad que todos enfrentamos como resultado del pecado original, como lo expresa Romanos 3:23. La Biblia, al omitir detalles específicos sobre la muerte de Eva, nos recuerda centrarnos más en lo que hacemos con el tiempo que tenemos y en el impacto eterno de nuestras acciones. Esta historia nos revela la profundidad del plan divino que abarca la creación, la caída y la redención, señalando a Adán no solo como símbolo del pecado, sino también como precursor de la redención a través de Cristo, el último Adán. Eva representa la esperanza y la continuidad, evidenciando que aún después del error original, la posibilidad de redención sigue presente. Según Romanos 5:12-15, se explora una dimensión que trasciende la muerte física. Por un hombre, el pecado ingresó al mundo y con él la muerte, pero igualmente, la gracia de Dios y el regalo a través de Jesucristo se extendieron a muchos. Este texto nos hace ver que la narrativa de Adán y Eva no solo aborda su caída, sino también la redención accesible para todos. Su fallecimiento subraya la fragilidad humana y la imperiosa necesidad de un Salvador. Nosotros, al igual que ellos, enfrentamos decisiones diarias que definen nuestro recorrido y nuestro impacto en el entorno. Las vidas de Adán y Eva nos enseñan que cada elección, no importa cuán pequeña, acarrea repercusiones eternas. La cuestión esencial no es quién expiró primero, sino qué hacemos con el tiempo otorgado. ¿Vivimos con un propósito o dejamos que distracciones y fallos nos desvíen del designio divino? Reflexionar sobre estos primeros seres humanos nos impulsa a evaluar nuestro propio camino con un sentido de urgencia y propósitos renovados. Si el pecado introdujo la muerte, la gracia nos ofrece vida. Esta vida no solo es una promesa de eternidad, sino una realidad palpable aquí y ahora.
Imagina vivir cada día consciente de que nuestras decisiones resuenan en la eternidad. Adán y Eva, a pesar de su fallo, nos demuestran que nunca es demasiado tarde para buscar el propósito de Dios. Al estudiar las Sagradas Escrituras, recordamos continuamente que Dios se vale de relatos imperfectos para manifestar su voluntad perfecta. La historia de Adán y Eva, con todos sus enigmas y silencios, refleja cómo Dios puede transformar incluso los mayores errores en oportunidades para exhibir su gracia. Esto nos reta a hacer lo mismo, confiando en que Él puede transformar incluso nuestros momentos más desafiantes en algo con un propósito mayor. Y ahora surge una nueva interrogante. ¿Qué nos enseña esta historia acerca del propósito divino para la humanidad? Tal vez la respuesta esté en nuestra voluntad de seguir indagando, de seguir buscando. La narración de Adán y Eva es solo el inicio de una trama mucho más vasta. Es una historia que apunta hacia el amor, la redención y la vida eterna. El hecho de que la muerte de Eva no se mencione, mientras que la de Adán sí se detalla, nos recuerda que las Escrituras no son simplemente un conjunto de respuestas, sino una invitación a emprender un camino de fe y revelación. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar ante lo que aprendemos? ¿Permitiremos que estas enseñanzas transformen nuestra forma de vivir, nuestras decisiones y nuestras expectativas? La narración de Adán y Eva no es solo un relato del pasado. Es un espejo que nos desafía en el presente y nos anima a mirar el futuro con esperanza y confianza. En realidad, la verdadera cuestión no está en saber quién murió primero, sino en lo que significa realmente vivir de acuerdo con el propósito de Dios. A medida que exploramos este fascinante relato de Adán y Eva, no podemos evitar pensar en el impacto que tiene esta historia en nuestras propias vidas. La duda sobre quién partió primero nos ha mostrado algo mucho más profundo. El plan divino, que se inicia en el Edén y sigue hasta el presente, continúa enseñándonos sobre nuestras elecciones, sus consecuencias y la posibilidad de redención. ¿Y tú? ¿Cómo has aprovechado el tiempo que se te ha dado? ¿Tus decisiones reflejan un propósito mayor o solo son pasos que marcan el paso del tiempo en esta vida fugaz? Adán y Eva nos enseñan que nuestras acciones, aunque parezcan pequeñas, pueden tener repercusiones eternas. Vivimos con la conciencia de que el pecado puede desviarnos del camino de Dios, pero que su gracia siempre nos llama de regreso. Tal vez hoy sea el momento de reflexionar sobre tu caminar, dejar atrás los errores del pasado y abrazar la vida plena que Dios tiene preparada para ti. Después de todo, si incluso en los silencios de la Biblia se esconden profundas enseñanzas, imagina lo que puede ocurrir cuando busquemos a Dios con un corazón sincero. Por eso, te hago una pregunta. ¿Cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida? Quizás sea hora de profundizar en el estudio de las Escrituras, buscando no solo respuestas, sino una verdadera transformación. O tal vez es el momento de mirar tu propia historia, como hicieron Adán y Eva, y descubrir cómo Dios te está llamando a algo más grande. Cualquiera sea el caso, su historia nos demuestra que nunca es tarde para cambiar nuestro camino y abrazar un propósito eterno. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Qué reflexión ha despertado en ti? Deja tus comentarios abajo, comparte tus pensamientos y dudas. Estas preguntas no son un cierre, sino un llamado a seguir aprendiendo juntos. La Biblia es un libro vivo, y cada vez que la leemos, encontramos algo nuevo que nos impacta. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para continuar explorando historias como esta, que nos inspiran y nos desafían. ¿Qué tal comenzar ahora mismo? Toma tu Biblia, lee Génesis 3 nuevamente y pregúntate, ¿qué mensaje tiene Dios para mí a través de esta historia? Estoy convencido de que Él tiene algo especial reservado para ti. Y recuerda,
Esta es solo una de las muchas preguntas profundas que aún exploraremos juntos. No te pierdas los próximos videos, porque cada uno nos acerca más al entendimiento del plan divino. Así pues, para nuestras vidas, todos conocemos la historia tradicional. Eva, la primera mujer, deambulando por el jardín del Edén, encuentra una serpiente y de repente la humanidad se embarca en una travesía de conocimiento y pecado. Pero, ¿alguna vez te has preguntado realmente quién o qué era esa serpiente? ¿Era simplemente un animal más del jardín? ¿O acaso simbolizaba una amenaza mucho más profunda y compleja? Generalmente, nos han enseñado que la serpiente del Edén era un disfraz de Satanás, ¿verdad? Pero, ¿y si exploramos la posibilidad de que ciertos textos antiguos y algunas creencias cristianas retratan a esta serpiente no solo como un simple instigador, sino como una figura que implicaba a Lucifer, guiando a Eva no solo hacia la desobediencia, sino hacia un evento cósmico mucho más significativo? Ahondemos en esto. El Génesis 3, en su primer versículo, describe a la serpiente como más astuta que cualquier otro animal del campo. Pero, ¿y si esta astucia no se refería únicamente a la inteligencia? ¿Y si también sugiriese una conexión más íntima entre la serpiente y Eva? La palabra hebrea utilizada, arum, podría también interpretarse como algo más que astucia. Podría insinuar una capacidad casi humana. Algunos estudiosos proponen que esta serpiente era un ser celestial, quizás un ángel caído, que interactuó directamente y de manera personal con Eva. Aquí es donde la narrativa se vuelve aún más cautivadora. En diversas escrituras antiguas, tanto judías como cristianas, se plantea la teoría de que la serpiente, más que simplemente conversar con Eva para que comiese del fruto, la sedujo. Textos como el libro de Enoc y otros escritos apócrifos aluden a entidades celestiales, ángeles, o en este contexto, ángeles caídos, que codiciaban a las mujeres humanas. Es posible que Lucifer, en forma de serpiente, no solo hablase con Eva, podría haber empleado su encanto y poder para seducirla, tanto mental como físicamente. Considera esto. El acto de consumir el fruto prohibido se ha interpretado frecuentemente como una metáfora. Entonces, ¿qué tal si ese acto de comer fuese en realidad un emblema de algo más profundo, como la pérdida de la inocencia a través de un acto carnal? Antiguos gnósticos cristianos y otros místicos a menudo interpretaban los eventos bíblicos de manera altamente simbólica. Para ellos, el rol de la serpiente no solo era de un facilitador de conocimiento, sino que marcaba el inicio de una forma de intimidad prohibida, una intimidad celestial. Puede sonar a una teoría descabellada, pero profundicemos más. Figuras eclesiásticas como Ireneo y Justino Mártir debatieron cómo Satán intentó corromper a la humanidad desde sus inicios. ¿Qué método más efectivo que comenzar con la madre de toda vida, Eva? ¿Y qué mejor estrategia que mediante un acto que fusionara conocimiento e intimidad? Esto no se trataba solamente de violar una orden divina, sino de establecer un vínculo que uniera a la humanidad con el reino angelical caído de la forma más íntima imaginable. Ahora, si estás familiarizado con el versículo 15 del Génesis 3, comprenderás que este pasaje es fundamental. Dios le anunció a la víbora: voy a crear hostilidad entre tú y la dama, entre tu descendencia y la de ella. Ella aplastará tu cráneo, mientras tú atacas su talón. Este enunciado no es solo retórica, es la proclamación de una lucha entre dos progenies. No obstante, ¿qué implicaciones tiene cuando se refiere a la progenie de la víbora? ¿Se refiere acaso a un nacimiento real? Aquí es donde la interpretación se torna realmente intrigante. Varias exégesis, sobre todo aquellas que se fundamentan en escrituras gnósticas y apócrifas, postulan que Lucifer, encarnando la forma de la víbora, no solo engañó a Eva,
sino que además engendró una progenie con ella. Esta progenie de la víbora se visualiza como una genealogía real que tiene su inicio en Caín. Expliquemos esto con claridad. Caín, el primogénito de Eva, es un personaje rodeado de enigma y desdicha. Es conocido por haber dado muerte a su hermano Abel, ¿cierto? Sin embargo, se plantea que las acciones de Caín no derivaron únicamente de envidia o debilidad humana, sino que fueron la exteriorización de su esencia auténtica, heredada de Lucifer. Caín, como progenie de la víbora, es considerado por algunos como el fundador de una estirpe caracterizada por la insurgencia, la agresión y el alejamiento de Dios. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Antes de descartar esto como simple conjetura, reflexiona sobre lo siguiente. En múltiples tradiciones milenarias, es común el concepto de dos linajes antagónicos. Por un lado, está la progenie de Set, el tercer vástago de Adán y Eva, vista como la linaje virtuosa. Por otro, la progenie de Caín, señalada por el pecado y la rebeldía. ¿Y si la razón de esta bifurcación es que Caín no fue realmente hijo de Adán, sino de Lucifer? Esta lectura está respaldada por numerosos escritos prohibidos y apócrifos que sugieren interacciones entre ángeles caídos y humanos. El texto de Enoc, por mencionar un caso, expone de manera detallada a los vigilantes, ángeles que se mezclaron con mujeres humanas y procrearon con ellas. Aunque estos vigilantes difieren de Lucifer, el concepto de ángeles caídos mezclándose con humanos es fundamental para estas narrativas arcaicas. Al aplicar esta noción al contexto del Génesis, la descendencia de la víbora adopta un carácter literal, más allá de ser una mera metáfora. ¿Por qué tiene relevancia? ¿Por qué debería importarnos si Caín fue descendiente de Lucifer? Porque de ser cierta esta teoría, reconfigura totalmente nuestra comprensión sobre los orígenes del mal. Implicaría que el conflicto entre el bien y el mal no es solo espiritual, sino también biológico, arraigado en el ADN de la humanidad. Los vástagos de Caín, marcados por la influencia de Lucifer, manifestarían esta predisposición innata hacia el pecado, preparando el escenario para siglos de discordia. Este concepto también se enlaza con la dualidad más amplia reflejada en la Biblia. A menudo se observa la lucha entre luz y oscuridad, entre los elegidos por Dios y aquellos opuestos a Él. Si la estirpe de Caín representa realmente la descendencia de la víbora, entonces esta dualidad posee un origen mucho más ancestral y nefasto.
No se trata solo de una lucha de ideologías, sino de una confrontación entre linajes y herencias, donde los descendientes de Caín, influenciados por la rebelión de su progenitor, confrontan a los de Set, portadores de la promesa de redención. A continuación, exploraremos la significación más profunda de ese fruto vedado, y créeme, esto dista mucho de ser una enseñanza dominical ordinaria. En el relato de Génesis, vemos a Eva cosechando un fruto del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. ¿Qué pasaría si el acto no se refiriera realmente a ingerir un fruto físico? En una variedad de culturas antiguas, particularmente en escrituras gnósticas, el gesto de ingerir, sea fruto o no, frecuentemente simboliza la adquisición de sabiduría o la experimentación de una transformación radical. En lo que respecta al encuentro de Eva con la serpiente, ciertas doctrinas gnósticas sugieren que no se trató meramente de adquirir sabiduría intelectual, sino de experimentar un conocimiento más sensual y físico. Examinemos los detalles. El Evangelio de Felipe, un manuscrito gnóstico fundamental, nos ofrece indicios claros de que la narrativa del Génesis transcurre más allá de una simple cuestión de obediencia. En el versículo 71 se relata que el árbol situado en el corazón del Edén es el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, descrito como adversario del entendimiento de la ley divina. Pero aquí es donde se complica la trama. El documento posteriormente ilustra cómo el conocimiento puede ser un vehículo de conexión profunda, describiendo que el universo surgió a partir de un error. El Creador tenía la intención de hacerlo eterno e indestructible, pero su plan no se materializó como deseaba. Esta perspectiva de error está intrínsecamente vinculada a la idea de que la transgresión original no solo fue un acto de desobediencia, sino también una relación prohibida a nivel íntimo. Los gnósticos, conocidos por su búsqueda de significados velados, a menudo interpretaban los sucesos bíblicos como metáforas de verdades más ocultas y profundas. Según esta visión, el acto de Eva al tomar el fruto simbolizaba su entendimiento prohibido sobre algo o alguien que nunca debió haber conocido. La historia se intensifica cuando algunas interpretaciones gnósticas sostienen que este conocimiento no era únicamente mental o espiritual, sino explícitamente físico y sensual. Consumir el fruto se transforma en una metáfora de un encuentro íntimo con la serpiente, quien es vista como la encarnación de una divinidad rebelde, tal vez incluso el propio Lucifer. Profundizando más, el Apócrifo de Juan, otro texto gnóstico, ofrece una relectura completa de la narrativa de la creación. Narra cómo el encuentro con la serpiente proporcionó a Eva un espíritu vital. No era simplemente un espíritu cualquiera, sino uno impregnado de conocimiento erótico que la serpiente le impartió. No representaba únicamente una infracción, sino una vivencia transformadora que modificó el curso de la humanidad. Según el relato, la serpiente, anhelando realizar una obra maestra, tomó y comió del árbol. Aquí, la obra maestra podría ser interpretada como el acto de creación en sí, una creación tanto física como espiritual, originada de un vínculo prohibido. La noción de que el fruto era una metáfora del conocimiento sexual no se limita exclusivamente a los escritos gnósticos. Incluso en interpretaciones más extendidas se reconoce un lazo entre la pérdida de la inocencia y el despertar del conocimiento sexual. Los adeptos del gnosticismo llevan esta idea mucho más allá, argumentando que la sabiduría que Eva adquirió era de naturaleza extremadamente privada, una que la conectaba con la serpiente en una forma muy íntima y riesgosa. Esto nos devuelve al tema central de la progenie de la serpiente.
Si el acto de consumir la fruta representaba un encuentro personal con la serpiente, entonces la prole resultante de ese acto, la progenie de la serpiente, sería tanto metafóricamente como literalmente. Ahora bien, hemos explorado teorías bastante complejas sobre la serpiente, Eva y el fruto vedado. Sin embargo, es hora de incorporar a otra figura enigmática en esta mezcla, Lilith. Podrían estar preguntándose, ¿cuál es el vínculo de Lilith con todo esto? Abróchense los cinturones, porque esta asociación nos adentra en un viaje agitado a través del misticismo judío y los escritos excluidos que desvelan un capítulo aún más oscuro del relato del Génesis. ¿Quién fue Lilith? De acuerdo con el misticismo judío, particularmente el alfabeto de Ben Sira, Lilith fue la primera compañera de Adán, creada antes de Eva. Aunque Lilith no aparece en la narrativa bíblica tradicional, es protagonista en numerosos textos antiguos que fueron considerados demasiado radicales para la doctrina establecida. Estos documentos retratan a Lilith como una figura imponente y subversiva que desafió el dominio de Adán. Se cuenta que Lilith abandonó el Edén para unirse a los demonios, y en particular se sugiere que se asoció con Lucifer. En este punto, la historia adquiere una nueva dimensión. El Zohar, un texto esencial dentro del misticismo cabalístico judío, relaciona directamente a Lilith con la serpiente. El Zohar propone que Lilith, tras alejarse de Adán, se unió a Samael, quien es frecuentemente identificado con Lucifer. En el Zohar 3, 19a, se narra que Samael, el prominente demonio, y Lilith, identificada con la serpiente, engendraron numerosos espíritus malignos. Esta unión no buscaba simplemente crear entidades espirituales, sino que también representaba el emparejamiento de Lilith en su desafío al mandato celestial. ¿Cómo conecta esto con nuestros puntos previos? Varias interpretaciones sostienen que Lilith, tras aliarse con Samael, retornó al Edén en forma de serpiente. Efectivamente, existe una teoría que postula que la propia Lilith era la serpiente que incitó a Eva. Pero lo crucial aquí no es solo el hecho de que Lilith instigara a Eva a comer el fruto. Se trata de que Lilith, ahora en complicidad con Lucifer, tentó a Eva hacia una comprensión más amplia y profunda, un conocimiento que Lilith había adquirido a través de su rebelión personal. Desde esta perspectiva, Lilith no es simplemente un personaje secundario. Es fundamental en la narrativa de la caída humana. Al seducir a Eva, Lilith, mediante la serpiente, compartió con ella el saber y el poder que había obtenido de su unión con Lucifer. No era meramente distinción entre bien y mal, sino un entendimiento de lo sagrado y lo nefasto, una fusión de ambas que definiría el legado de la raza humana en un cosmos donde tales fuerzas estarían eternamente enfrentadas. La historia, sin embargo, se extiende aún más. En los textos de Ben Sira, Lilith aparece descrita como una entidad empeñada en degenerar y aniquilar la herencia humana. Este relato se relaciona directamente con la teoría previa sobre el linaje serpentino. Si Lilith, en la figura de la serpiente, engañase a Eva, entonces la descendencia de esta seducción, Caín, no solo encarnaría la descendencia de Lucifer, sino también la continuación del linaje insurgente de Lilith. Así, los vástagos de Caín portarían las características combinadas de Lucifer y Lilith: insubordinación, iluminación y una conexión profunda con lo diabólico. ¿Qué sucede entonces con Eva? En este contexto, Eva no es meramente un ente pasivo durante su caída, sino que emerge como una figura central en una batalla cósmica de proporciones divinas, inmersa sin saberlo en la insurrección de Lilith. Ahora exploraremos uno de los grupos más misteriosos y debatidos citados en los textos sagrados, los Nefilim.
Estos entes son motivo de amplio debate tanto en las escrituras canónicas como en los apócrifos, y la hipotética unión entre Lucifer y Eva hace que el tema sea aún más apasionante. Comencemos con los principios básicos. Los Nefilim son mencionados en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 4. Existían en la tierra en aquel entonces y también después, cuando los seres divinos se unieron a las mujeres humanas y tuvieron descendencia con ellas. Eran los campeones ancestrales, hombres de renombre. Pero, ¿qué relación guarda esto con Lucifer, Eva y la serpiente? Pues bien, recordemos que según ciertos textos apócrifos, los Nefilim no solo serían descendientes de los seres divinos, sino resultado de las uniones entre entidades celestiales y mortales. ¿Y quién se considera que estaba al centro de estas teorías? El libro de Enoc, un documento excluido del canon bíblico, nos ofrece una mirada más profunda a estos seres. En Enoc, capítulo 6, versículos 1 a 4, se describe como un grupo de ángeles, los vigilantes, bajaron a la tierra y tomaron esposas humanas. Estos enlaces resultaron en la creación de los Nefilim, gigantes dotados de habilidades sobrenaturales. Sin embargo, mientras que el libro de Enoc se enfoca en los vigilantes, ciertas interpretaciones sugieren que el propio Lucifer, como líder de los ángeles rebeldes, pudo haber tenido un papel en estas uniones iniciales, estableciendo las bases para estos seres híbridos. Vinculemos esto ahora con nuestra narración actual. Si consideramos la posibilidad de que Lucifer, en forma de serpiente, se unió con Eva, no es ilógico imaginar que tal unión pudo haber engendrado a una descendencia con capacidades extraordinarias, incluso sobrenaturales, como los Nefilim. Estas criaturas, nacidas de la rebelión divina y la vulnerabilidad humana, serían únicas en su especie, mitad humanas, mitad angélicas, con un linaje directamente relacionado con la revuelta de Lucifer. Pero aquí no termina la historia. El manuscrito de Jubileos, un documento también fuera del canon bíblico, profundiza en esta historia. Relata en Jubileos 5, versículos 1 a 2, cómo los Nefilim extendieron el pecado y la violencia por todo el mundo, lo que motivó a Dios a decidir purgar la tierra con un gran diluvio. Este relato subraya la naturaleza inherentemente viciada de los Nefilim, producto de la insubordinación inherente a sus ancestros celestiales. Si consideramos que Caín, fruto de la unión entre Lucifer y Eva, es parte de este linaje, su descendencia heredaría estas falencias, desencadenando los desastres que llevarían al diluvio. Los escritos apócrifos sustentan esta visión. Según el libro de Enoc, los vigilantes y su prole desvirtuaron a la humanidad, entregándoles saberes prohibidos y estimulándolos al vicio. Ampliando esta trama para incorporar a Lucifer como el primer seductor, la historia de los Nefilim se intensifica. No se refiere únicamente a un grupo de ángeles desterrados, sino también a la marcada influencia de Lucifer sobre los seres humanos, originando una estirpe perpetuamente marcada por su rebelión. Aún más intrigante es la idea de que esta estirpe no se extinguiera con el diluvio. El libro de Números, parte de la escritura canónica, indica que los Nefilim todavía existían en la tierra de Canaán mucho tiempo después del diluvio. Esto implica que el legado de estos seres híbridos y con ello la influencia de Lucifer continuó influyendo en el devenir de la historia humana. En Génesis, versículos 11 a 12, se narra que Dios castigó a Caín por matar a Abel, declarando: «Ahora eres maldito y separado de la tierra que se abrió para recibir la sangre de tu hermano de tus manos. Cuando labres la tierra, ella no te volverá a dar sus frutos. Errante serás en la tierra». Aquí es donde la trama adquiere más profundidad. Dicha maldición para algunos no solo representa un castigo,
sino también una pista sobre el origen real de Caín. Explorando antiguas tradiciones religiosas y ciertos escritos extracanónicos, obtenemos más detalles. El Targum Pseudo-Jonatán, una versión aramea y una interpretación de la Biblia hebrea, agrega un detalle adicional sobre la historia de Caín. Sugiere que Caín no fue solo descendiente de Adán, sino también el posible resultado de una unión entre Eva y una entidad celestial, posiblemente Lucifer mismo. Esto convertiría a Caín no solo en el primer homicida, sino también en el primer ser humano nacido de una amalgama de elementos divinos y malignos. Esta interpretación encuentra apoyo en otros escritos excluidos, como el Evangelio de Tomás, parte de los textos de Nag Hammadi, una colección de escrituras cristianas y gnósticas encontradas en Egipto. En su versículo 1 a 14, el Evangelio de Tomás aborda la noción de un linaje espiritual, cuando Simón Pedro sugiere dejar a María por ser mujer, y por tanto no digna de la vida. Jesús contesta que la hará hombre, para que ella también pueda convertirse en un espíritu vivo, similar a los hombres. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Para cada mujer que se transforme a sí misma, logrará acceder al reino de los cielos. Aunque este pasaje se enfoca en la transformación espiritual, algunos estudiosos lo ven como una alusión a la herencia tanto espiritual como física, en la que la descendencia y las acciones se vinculan con una identidad espiritual. Ahora bien, si Caín fue verdaderamente el heredero de Eva y Lucifer, entonces su maldición adquiriría un significado renovado. El sello que le fue impuesto podría interpretarse como un reconocimiento divino de su auténtica esencia, parcialmente humana, divina, pero también demoníaca. Esto podría justificar por qué los descendientes de Caín, como se menciona en la Biblia, se caracterizaron por la violencia, la innovación y la inestabilidad. Después de todo, portaban la herencia dual de sus progenitores, una que incluía la naturaleza insurgente de Lucifer. Esta concepción también se vincula con diversas tradiciones religiosas que consideran el sello de Caín como algo más que una mera marca física. En ciertos círculos místicos judíos, el sello de Caín no se describe como una señal visible, sino como una marca espiritual, una oscuridad inherente o inestabilidad que se transmitiría a través de su linaje. Este sello podría interpretarse como la manifestación de la influencia de Lucifer en Caín, un recordatorio constante de su origen mixto. ¿Y qué hay de la tierra de Nod, a donde fue exiliado Caín? La palabra Nod en hebreo significa vagar, pero algunas interpretaciones sugieren que fue más que un mero lugar de destierro. Según algunos textos gnósticos y cristianos antiguos, Nod era un reino donde existían otros seres como Caín, parias e híbridos. Este lugar podría haber sido un refugio donde los descendientes de Caín continuaron viviendo, perpetuando su linaje singular y perturbador. Esta interpretación desafía las visiones tradicionales de la historia de Caín y Abel, ofreciendo una perspectiva valiosa y polémica que relaciona directamente las acciones de Caín con sus orígenes. Si Caín fue realmente descendiente de Eva y Lucifer, entonces su maldición no solo era un castigo por el asesinato, sino también el reconocimiento de las fuerzas oscuras que actuaban en su interior, fuerzas que seguirían influyendo en la humanidad mucho después de su muerte. Hemos explorado los intrincados caminos de la narrativa del Génesis, pero ahora retrocedamos y observemos desde una perspectiva más amplia.
A través del antiguo Oriente Próximo, los gnósticos y otros textos excluidos, hay un tema recurrente: entidades divinas o demoníacas seduciendo a mujeres humanas. Este no es solo un elemento bíblico, sino un motivo que resuena en múltiples culturas y religiones, sugiriendo una verdad más amplia y universal. Comencemos con los antiguos mitos del Oriente Próximo. En la mitología sumeria encontramos la historia de Enki, un dios asociado con la sabiduría y la magia, quien seduce a varias mujeres mortales. En la época de Atrahasis, Enki no solo imparte conocimientos prohibidos a los humanos, sino que también establece relaciones con ellos, dando origen a una progenie de seres híbridos. Esto refleja la idea de que la interacción de entidades divinas con humanos produce descendientes con atributos únicos, tal como hemos discutido en el contexto de Caín y los Nefilim. En la literatura gnóstica, este tema adquiere un significado aún más profundo. El Evangelio de los Egipcios, un texto gnóstico, presenta a una entidad divina llamada Hildebarth, a menudo identificada con el demiurgo o un dios inferior, que crea y luego seduce a Eva, dando lugar a la creación de una raza híbrida. El Evangelio de los Egipcios 62.15 relata: Hildebarth vio a Eva, la deseó y la conoció, y ella concibió y dio a luz 2 hijos, Elohim y Yahweh. Este relato de una entidad divina o demoníaca seduciendo a una mujer humana y engendrando descendencia hace eco de la hipótesis de que Lucifer, representado como la serpiente, pudo haber actuado de manera similar con Eva, originando la progenie de Caín. Al revisar la Biblia y los escritos gnósticos, encontramos narraciones parecidas en otros textos excluidos. El Libro de los Gigantes, otra escritura de los manuscritos del Mar Muerto, relata cómo seres celestiales, los vigilantes, bajaron a la tierra y se unieron a mujeres humanas, dando lugar a los gigantes, los Nefilim. El Libro de los Gigantes, en el fragmento Q530, explica que estas uniones entre seres celestiales y mujeres humanas provocaron caos y destrucción. Este concepto de entidades divinas o demoníacas seduciendo a mujeres humanas y engendrando descendientes híbridos es recurrente en estas tradiciones milenarias, respaldando la narrativa que estamos examinando. Entonces, ¿por qué es tan relevante? ¿Qué nos revela acerca de la historia de Lucifer y Eva? Bueno, sugiere que el relato del Génesis podría no ser un episodio aislado, sino parte de una tradición más extensa que atraviesa culturas y religiones. La noción de que una entidad divina o demoníaca podría seducir a una mujer humana y engendrar descendientes con características excepcionales es un concepto potente. Resalta un temor universal y una fascinación con lo desconocido, con la idea de que los orígenes de la humanidad podrían estar vinculados a algo mucho más complejo y enigmático de lo que se nos ha hecho creer. En este contexto, el rol de Lucifer en el relato del Génesis adquiere una nueva dimensión. No es simplemente un tentador o un insurgente, es parte de un drama cósmico más grande, que implica la mezcla de lo divino con lo humano, la creación de entidades híbridas y el eterno conflicto entre el bien y el mal. Esta interpretación nos invita a reconsiderar lo que creemos saber sobre los orígenes del pecado, la naturaleza humana y el papel de las entidades celestiales en la conformación de nuestro mundo. Al concluir, reflexionemos sobre el significado de todo esto. La historia de Lucifer y Eva, vista a través de estos antiguos mitos y textos excluidos, se convierte en algo más que una simple anécdota sobre la tentación. Es una narrativa de significado cósmico que toca los miedos y esperanzas más profundos de la humanidad.
Nos recuerda que nuestros orígenes están envueltos en misterio y que las verdades que buscamos a menudo se encuentran ocultas en los lugares más insospechados. Explorar la temática de los Nefilim y sus conexiones con figuras bíblicas y apócrifas nos permite desenterrar capas de significado que han resonado a través de las eras. La visión de que entidades celestiales intervinieron directamente en los asuntos humanos no se limita a textos religiosos. Permea muchas mitologías mundiales, sugiriendo una fascinación común por la intersección de lo humano y lo divino. El interés contemporáneo por los Nefilim se refleja en diversas áreas de la cultura popular, desde la literatura hasta el cine, donde a menudo se les retrata como figuras trágicas o heroicas. Este fascinio refleja una profundidad psicológica y espiritual que trasciende la mera ficción, tocando cuestiones fundamentales sobre el origen y la naturaleza de la moralidad humana. Otra perspectiva interesante es considerar el papel de Eva en esta narrativa. Tradicionalmente vista solo como la primera mujer, al incorporar elementos de los textos apócrifos, Eva emerge como una figura central en una historia de conspiración celestial y consecuencias terrenales. Su interacción con entidades como Lucifer proporciona una reinterpretación de su papel no como víctima, sino como participante activo en eventos cósmicos. Adicionalmente, los estudios sobre los Nefilim y otros seres híbridos pueden ofrecer insights sobre antiguas tecnologías y conocimientos. Algunos investigadores sugieren que los mitos de seres de capacidades sobrehumanas podrían ser reminiscencias de una comprensión perdida sobre genética, astronomía u otra ciencia avanzada, hipótesis que coloca textos antiguos bajo una nueva luz. En el contexto teológico, la narrativa de los Nefilim desafía las interpretaciones convencionales del bien y del mal. La existencia de seres nacidos de la unión entre lo divino y lo humano complica las nociones tradicionales de pecado y virtud, sugiriendo que tales conceptos son más flexibles y contextualizados de lo que los dogmas pueden admitir. Desde el punto de vista arqueológico, aunque no existen evidencias físicas concretas que confirmen la existencia de los Nefilim, descubrimientos de estructuras megalíticas y artefactos inexplicables en varias partes del mundo a menudo reavivan debates sobre la posible influencia de gigantes en las civilizaciones antiguas. Estas discusiones a menudo se entrelazan con teorías sobre el astronauta antiguo, aunque carecen de respaldo científico robusto. En un ámbito más filosófico, la idea de los Nefilim permite una reflexión sobre qué significa ser humano. Si aceptamos que la humanidad pudo haber sido influenciada o incluso originada por entidades semidivinas, esto podría cambiar la manera en que percibimos nuestra propia capacidad de innovación, creatividad y destrucción. Por último, al revisitar los textos antiguos y apócrifos que tratan de seres como los Nefilim, somos invitados a reconsiderar las líneas que separan lo histórico de lo mítico, lo real de lo imaginado. Esta exploración no solo enriquece nuestra comprensión de las escrituras y mitos antiguos, sino que también amplía nuestra capacidad de cuestionar y reinterpretar el conocimiento heredado a través de las generaciones. ¿Alguna vez te has preguntado si Adán y Eva tuvieron más hijos además de Caín, Abel y Set? Detrás de las figuras bíblicas más nombradas existen otras menos conocidas, pero igual de fundamentales: las hijas de Adán y Eva. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Qué impacto tuvieron en el legado humano y cómo podrían redefinir nuestra comprensión de las Sagradas Escrituras? En el libro de Génesis se menciona brevemente que después de su tercer hijo Set, Adán vivió 800 años más y engendró hijos e hijas. Génesis 5:4.
Este simple versículo nos desafía con preguntas intrigantes. ¿Cuántas hijas tuvieron Adán y Eva? ¿Qué roles desempeñaron estas mujeres en las narrativas de los orígenes de la humanidad? La falta de nombres y detalles específicos en los textos canónicos abre un vasto campo de exploración sobre estas figuras enigmáticas cuyas historias han sido pasadas por alto en las enseñanzas tradicionales. La escasez de información en la Biblia ha motivado a los eruditos a buscar en textos apócrifos y tradiciones orales más datos sobre estas mujeres. Aunque los textos sagrados no proporcionan sus nombres ni relatos detallados, su mera existencia es un recordatorio potente de que hubo muchas más figuras en los primeros días de la humanidad, cuyas vidas tejieron, en silencio pero con firmeza, la historia bíblica. Estas hijas, a menudo olvidadas, merecen ser reconocidas y su historia contada, ofreciéndonos nuevas perspectivas sobre la narrativa que pensábamos conocer. Este es un llamado a revisar las páginas de la historia con una lente inclusiva, reconociendo el papel que todas estas figuras, especialmente las mujeres, han jugado en la narrativa bíblica. Cada hija de Adán y Eva representa un hilo único en el tejido de la humanidad, y su reconocimiento nos ayuda a comprender mejor la diversidad y la riqueza de nuestro pasado colectivo. Mientras que las Escrituras son explícitas en cuanto a los hijos varones de Adán y Eva, mencionando a Caín, Abel y Set, las hijas permanecen en gran medida en las sombras, mencionadas solo de pasada en Génesis 5:4. Este versículo no solo establece que Adán tuvo muchos hijos e hijas, sino que también nos desafía a considerar su significado en el contexto más amplio de la genealogía bíblica. Los eruditos han explorado diversas fuentes para llenar los vacíos dejados por la narrativa bíblica canónica. Por ejemplo, el libro de los Jubileos, un texto apócrifo, ofrece más detalles sobre estas figuras. Aunque este libro no es reconocido por todas las denominaciones como parte del canon bíblico, su influencia en la comprensión de la historia bíblica es innegable. En el libro de los Jubileos se mencionan algunos nombres y roles de las hijas de Adán y Eva, proporcionando así una estructura sobre la cual se pueden construir interpretaciones más detalladas de sus vidas y legados. Estos detalles adicionales nos permiten ver a estas mujeres no solo como figuras periféricas, sino como partes integrales de la historia sagrada. Conectando estos relatos apócrifos con el texto bíblico, los estudiosos intentan reconstruir una genealogía más completa que reconozca a cada miembro de la familia de Adán y Eva. Esto no solo enriquece nuestra comprensión de la historia bíblica, sino que también destaca la importancia de cada individuo en la formación de la humanidad. El libro de los Jubileos, a menudo llamado el Pequeño Génesis, es crucial para entender la vida de las hijas de Adán y Eva. Este texto, escrito en el segundo siglo a.C., ofrece una narración detallada de la creación y los primeros años de la humanidad, incluyendo nombres y eventos no mencionados en el Génesis canónico. Aunque este libro es considerado apócrifo por muchas tradiciones cristianas, en él se encuentra una riqueza de información sobre las generaciones tempranas. Por ejemplo, el libro de los Jubileos menciona que Adán y Eva tuvieron varios hijos e hijas, dándoles nombres y estableciendo matrimonios entre ellos, lo que era común en esos tiempos para preservar la pureza de la línea familiar. Este libro no solo añade profundidad a la narrativa bíblica, sino que también ofrece un marco para entender mejor las leyes, las festividades y las tradiciones que se desarrollaron en las generaciones posteriores. Además, al proporcionar nombres y detalles específicos, el libro de los Jubileos ayuda a humanizar a estas figuras, quienes de otra manera quedarían en el anonimato. La importancia de este texto
radica en su capacidad para conectar eventos y personajes bíblicos, ofreciendo una continuidad que a veces falta en los textos canónicos. Al estudiar el libro de los Jubileos, podemos obtener una visión más completa de cómo se entendía y transmitía la historia sagrada en diferentes comunidades judías antiguas. Según el libro de los Jubileos, una de las primeras hijas de Adán y Eva fue Aben, cuyo nombre significa piedra en hebreo antiguo. Aben no solo es notable por ser una de las primeras hijas mencionadas, sino también por su papel en la linaje de Caín. Ella se casó con su hermano Caín, según las costumbres de la época, y juntos tuvieron descendencia, incluyendo a Enoc, por quien Caín nombró la ciudad que construyó tras su destierro. Esta narrativa no solo muestra la complejidad de las relaciones familiares en los primeros días de la humanidad, sino que también resalta cómo las mujeres fueron fundamentales en la continuación de la línea genealógica. A través de Aben podemos ver la interacción entre el mito y la realidad, cómo las historias familiares se entrelazan con el desarrollo de la sociedad humana. La historia de Aben nos invita a reflexionar sobre las dinámicas de poder y las normas sociales de su tiempo. Su vida, aunque brevemente mencionada, es un testimonio de la importancia de las mujeres en las narrativas bíblicas, a menudo subestimadas o ignoradas en las interpretaciones tradicionales. Con su historia, Aben nos proporciona un puente entre los relatos de Caín y Abel y las generaciones siguientes. Su descendencia no solo llevó adelante el nombre de su hijo Enoc, sino que también perpetuó las enseñanzas y los valores de su familia, marcando un punto de inflexión en la historia bíblica. Las tradiciones judías ofrecen una visión única sobre las hijas de Adán y Eva, llenando los huecos dejados por la narrativa bíblica canónica. Estos relatos, que a menudo se encuentran en textos como el Talmud y el Midrash, proporcionan detalles adicionales que no solo enriquecen nuestra comprensión de estas figuras, sino que también ofrecen perspectivas sobre su papel en la sociedad. Por ejemplo, algunas de estas tradiciones nombran a las hijas de Adán y Eva y discuten sus matrimonios y sus roles en la expansión de la humanidad. Estas historias también reflejan las preocupaciones y los valores de las comunidades judías que las preservaron, mostrando cómo las figuras bíblicas fueron adaptadas y entendidas en diferentes contextos. Estas tradiciones judías a menudo exploran temas de moralidad, ética y ley, utilizando las historias de las hijas de Adán y Eva como vehículos para enseñanzas más amplias. Por ejemplo, el papel de estas mujeres en los matrimonios y en la educación de sus hijos es a menudo destacado, subrayando su importancia en la formación de valores y en la transmisión de la tradición. La interacción entre estos textos y los relatos bíblicos canónicos crea un diálogo enriquecedor, donde la mitología y la historia se entrelazan para ofrecer una visión más completa de la antigüedad. Reconocer y estudiar estas tradiciones es crucial para entender la multiplicidad de voces y perspectivas que conforman la historia bíblica. La práctica de matrimonios entre hermanos en las primeras generaciones humanas, aunque chocante para la sociedad contemporánea, era una norma en el tiempo de Adán y Eva. Esta costumbre tenía como objetivo preservar la pureza de la línea familiar y asegurar la supervivencia de la joven humanidad. Los textos bíblicos y apócrifos sugieren que estas uniones eran comunes y socialmente aceptadas durante esos tiempos. Dentro de estas narrativas, las hijas de Adán y Eva jugaban roles cruciales como esposas y madres, asegurando la continuidad de la humanidad. A través de sus matrimonios con sus hermanos, como en el caso de Aben, que se unió con Caín, estas mujeres influían directamente en el curso de los eventos humanos y espirituales posteriores.
Explorar estos matrimonios a través de las Escrituras nos permite comprender mejor las dinámicas sociales y familiares de los primeros días. El Génesis, aunque no detalla cada matrimonio, proporciona el contexto necesario para entender estas prácticas dentro de las narrativas más amplias de la creación y el desarrollo de la humanidad. Estos relatos resaltan la adaptabilidad y la resiliencia de las primeras familias humanas, que enfrentaban desafíos enormes en un mundo nuevo y sin formar. La historia de estas uniones familiares es una ventana hacia las costumbres y las normas de un tiempo lejano, ofreciendo lecciones sobre la evolución de las normas sociales y morales. Seth, el tercer hijo de Adán y Eva, nació tras el trágico destino de Abel. Según las Escrituras, Seth fue considerado por sus padres como un sustituto divino de Abel. La Biblia relata que Eva dijo al nacer Seth: «Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató». Génesis 4:25. Este nacimiento marca un momento crucial en la narrativa bíblica, simbolizando la continuación de la humanidad a través de una línea piadosa y justa. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Hachere, esposa de Seth, y también una de las hijas de Adán y Eva, jugaba un papel esencial en esta línea genealógica. A través de su unión, la narrativa bíblica enfatiza la importancia de la continuidad familiar y la transmisión de valores y creencias. La pareja es mencionada en textos antiguos, incluyendo el libro de los Jubileos, como un eslabón fundamental entre Adán y las generaciones posteriores que llevarían a figuras bíblicas significativas como Noé. El matrimonio de Seth y Hacher es representativo de cómo las mujeres de estos tiempos bíblicos, aunque a menudo no mencionadas por nombre en la Biblia, eran fundamentales para la preservación de la historia y la fe. Su historia es un testimonio de la interconexión entre lo personal y lo divino, donde cada unión y nacimiento tenía implicaciones para el plan más amplio de Dios. Al estudiar su vida y su legado, obtenemos una perspectiva más completa sobre la importancia de cada figura en la genealogía bíblica. Hachere no solo fue compañera de Seth, sino también una portadora del legado espiritual y cultural que definiría las generaciones futuras. Este enfoque en su vida nos ayuda a comprender mejor cómo la narrativa bíblica tejía juntos los destinos individuales y colectivos. La descendencia de Seth es central en la narrativa bíblica por ser la línea a través de la cual se perpetuó la adoración del verdadero Dios. Esta línea genealógica es crucial, ya que lleva directamente a figuras como Noé, quien juega un papel decisivo en la historia del diluvio. La Biblia detalla esta genealogía en Génesis 5, donde se lista la descendencia desde Adán hasta Noé, destacando la longevidad y la descendencia de cada generación. Esta sección de la Escritura no solo sirve como un registro genealógico, también subraya la fidelidad y la piedad como virtudes heredadas y valoradas.
La línea de Set representa una cadena ininterrumpida de fe y devoción, contrastando con otros relatos bíblicos que muestran desviaciones y corrupción moral. La importancia de esta genealogía se ve reforzada por el papel que juegan las mujeres en estas narrativas. Aunque raramente se les menciona por nombre, su influencia se siente en la perpetuación de la línea piadosa. Este énfasis en la genealogía como vehículo de valores y fe muestra cómo las antiguas narrativas bíblicas integraban creencias familiares y teológicas en una única historia. Además, entender la línea de Set nos ayuda a comprender mejor los temas recurrentes en la Biblia, como la importancia de la fidelidad a Dios y la transmisión de la fe a través de las generaciones. Esta conexión genealógica no solo es un registro histórico, sino también un recordatorio de la importancia de mantener viva la fe a través del tiempo y las pruebas. Los textos apócrifos, aunque no incluidos en el canon bíblico de muchas tradiciones cristianas, son una fuente invaluable de información sobre la vida y el tiempo de las primeras figuras bíblicas. El libro de los Jubileos, por ejemplo, ofrece detalles que no se encuentran en la Biblia canónica, como nombres específicos y eventos relacionados con las hijas de Adán y Eva. Estos textos proporcionan un contexto más rico y matizado para entender muchas de las historias y personajes mencionados brevemente en las Escrituras. Por ejemplo, explican las razones detrás de ciertas leyes y costumbres y detallan las festividades y rituales importantes que siguieron las generaciones posteriores. El valor de los apócrifos radica en su capacidad para llenar los huecos en las narrativas bíblicas y proporcionar una comprensión más profunda de la cultura, la religión y las creencias de la época. Aunque su autenticidad y autoridad puedan ser objeto de debate, su impacto en el estudio de la Biblia y la historia antigua es indiscutible. Estos textos nos permiten ver cómo diferentes comunidades de fe interpretaron y adaptaron las enseñanzas bíblicas a lo largo del tiempo. El estudio de los apócrifos es, por lo tanto, no solo un ejercicio de exploración histórica, sino también un diálogo con las tradiciones y las creencias que han formado la base de muchas prácticas religiosas modernas. Adán y Eva, según las Escrituras, fueron extraordinariamente fértiles. Génesis 5:5 informa que Adán vivió 930 años y engendró hijos e hijas. Esta gran cantidad de descendientes jugó un papel crucial en el desarrollo inicial de la humanidad, asegurando la supervivencia y expansión de las primeras generaciones humanas. La fertilidad de Eva, en particular, es un tema de fascinación y estudio. Si consideramos los largos años de vida que se atribuyen a los primeros humanos, la capacidad de tener hijos durante siglos implica una fecundidad que supera todo lo conocido en tiempos modernos. Esta capacidad extraordinaria para procrear aseguraba que la tierra se poblara rápidamente en un período en el que la mortalidad podía ser alta y las condiciones de vida difíciles. Estas narrativas no solo destacan la importancia de la fertilidad en los textos bíblicos, sino que también reflejan cómo las primeras comunidades valoraban la procreación como un elemento clave para la supervivencia y el crecimiento. El legado de Adán y Eva, por lo tanto, no se mide solo en términos de sus enseñanzas y la vida espiritual, sino también en su capacidad para llenar la tierra con sus descendientes. En comparación con registros modernos de fertilidad, como el de Valentina Vasilieva, quien es conocida por haber tenido 69 hijos, la proeza reproductiva de Eva parece aún más impresionante. Si bien los registros históricos modernos pueden documentar casos extraordinarios, la figura de Eva se mantiene como un símbolo de maternidad extrema en el contexto de la narrativa bíblica. La discusión sobre Eva como la madre más fértil de la historia
ofrece una perspectiva sobre cómo las antiguas sociedades veían la maternidad, como una bendición y una misión divina. Este punto de vista no solo destaca la importancia de Eva en la historia bíblica, sino que también ofrece un contrapunto cultural a la forma en que entendemos la fertilidad y la maternidad hoy en día. Reflexionar sobre estos comparativos permite un diálogo entre el pasado y el presente, donde la figura de Eva puede ser revisitada y reinterpretada a la luz de conocimientos modernos sobre la salud, la genética y la fertilidad humana. Este enfoque ayuda a contextualizar la historia bíblica dentro de un marco más amplio de comprensión humana y científica. Los descendientes de Adán y Eva representan, según las Escrituras, el origen de toda la diversidad humana. Génesis capítulo 6 menciona que la tierra comenzó a poblarse y a diversificarse. Este pasaje sugiere que, desde los primeros días, la humanidad mostraba una variedad de rasgos físicos y culturales que se expandirían a lo largo de las generaciones. Esta diversidad inicial es un tema fascinante, ya que plantea preguntas sobre cómo las primeras comunidades humanas interactuaban y se desarrollaban. Los estudios modernos de ADN mitocondrial, que buscan rastrear la ascendencia materna común a todos los humanos, apoyan la idea de una Eva mitocondrial, una figura teórica que sería la madre ancestral común. El concepto de una Eva mitocondrial no solo fortalece las narrativas bíblicas sobre la universalidad de Adán y Eva como progenitores, sino que también ofrece una base para entender la interconexión de todas las razas y etnias. Esta perspectiva científica proporciona un puente entre la fe y la ciencia, donde ambas pueden colaborar para explorar y explicar las complejidades de la herencia humana. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, la teoría de la Eva mitocondrial es un punto de encuentro entre la narrativa bíblica y la ciencia moderna. Esta teoría sugiere que todos los seres humanos modernos descienden de una mujer que vivió hace aproximadamente 150.000 a 200.000 años. Aunque esta Eva científica no es la misma que la Eva bíblica, el concepto refuerza la idea de un origen común para todos los humanos. La genética mitocondrial ha permitido a los científicos trazar la herencia materna a través de generaciones, proporcionando una imagen fascinante de la migración y evolución humana. Este estudio no solo respalda algunas de las ideas fundamentales sobre la unidad y diversidad de la humanidad, sino que también abre diálogos sobre cómo interpretamos los textos antiguos a la luz de nuevos conocimientos. Reflexionar sobre la figura de la Eva mitocondrial permite una exploración más profunda de cómo las historias bíblicas pueden ser vistas a través de un prisma científico, ofreciendo nuevas maneras de entender antiguas verdades. Estos encuentros entre ciencia y fe son vitales para una comprensión holística del pasado humano y su relevancia en el presente. A pesar de que Eva es una de las figuras femeninas más prominentes de la Biblia, muchas otras mujeres han desempeñado roles cruciales en las narrativas bíblicas. Desde Sara y Rebeca en el Antiguo Testamento hasta María y María Magdalena en el Nuevo Testamento, las mujeres han sido agentes clave en la historia de la salvación. Estas mujeres no solo fueron importantes en sus roles familiares y maternales, sino también como líderes, profetisas y testigos de los actos de Dios.
Su presencia y acción demuestran que, aunque a menudo subrepresentadas, las mujeres tienen un legado poderoso y diverso en las Escrituras. Reflexionar sobre estas figuras en conjunto con las hijas de Adán y Eva nos ayuda a apreciar la riqueza y la complejidad de los papeles femeninos en la Biblia. Reconocer su contribución es esencial para una interpretación más equilibrada y profunda de las Escrituras sagradas. Las historias de las hijas de Adán y Eva, aunque brevemente mencionadas en la Biblia, abren varias discusiones teológicas importantes. Estos debates abarcan desde el papel de las mujeres en las Escrituras hasta cómo interpretamos los silencios y las omisiones en los textos sagrados. Estas discusiones también tocan temas de igualdad, interpretación y la autoridad de los textos apócrifos. Al explorar estas historias, los teólogos y fieles pueden encontrar nuevas perspectivas sobre las enseñanzas tradicionales y las prácticas contemporáneas de fe. El estudio de estas figuras menos conocidas invita a una reflexión más amplia sobre la inclusión y la representación en las narrativas religiosas, ofreciendo una oportunidad para revisitar y posiblemente reinterpretar las tradiciones antiguas en un contexto moderno. A lo largo de la historia, la representación de las hijas de Adán y Eva en el arte y la cultura ha sido escasa y a menudo simbólica. En la iconografía cristiana y judía, estas figuras rara vez son el foco principal, lo que refleja su papel periférico en las Escrituras. Sin embargo, cuando aparecen, suelen ser representadas en escenas que destacan su papel como conectoras de las generaciones y como símbolos de la fecundidad y la continuidad humana. Estas representaciones son importantes para entender cómo diferentes épocas y culturas han interpretado y valorado a estas mujeres. A través del arte, la literatura y otros medios culturales, se pueden explorar las variadas percepciones sobre su identidad y su significado dentro del relato bíblico. La falta de representación específica también habla de la necesidad de reexaminar y posiblemente expandir nuestra comprensión de estas figuras. Al incorporar más activamente a las hijas de Adán y Eva en el discurso cultural y artístico, podemos enriquecer nuestra interpretación de la historia humana y su diversidad. El estudio feminista de la Biblia ha proporcionado nuevas interpretaciones y críticas de cómo se presentan las figuras femeninas en las Escrituras. En el caso de las hijas de Adán y Eva, los estudios feministas cuestionan su ausencia en muchos relatos y buscan revalorizar su presencia como fundamentales para la narrativa bíblica. Este enfoque ayuda a desafiar y expandir las tradicionales interpretaciones masculinocéntricas del texto sagrado. La reevaluación de estas figuras desde una perspectiva feminista no solo aumenta la visibilidad de las mujeres en las Escrituras, sino que también permite una comprensión más equilibrada y diversa de los textos. Al explorar las historias de las hijas de Adán y Eva, los estudios feministas enfatizan la necesidad de una representación más inclusiva y justa en las enseñanzas religiosas y en la comunidad de fe. Este enfoque también invita a los fieles y eruditos a considerar cómo las interpretaciones contemporáneas pueden influir y mejorar la inclusión y la igualdad dentro de las comunidades religiosas, promoviendo un diálogo más abierto y equitativo sobre el papel de las mujeres en la historia religiosa. Las hijas de Adán y Eva también se encuentran en el centro de las discusiones teológicas contemporáneas sobre la interpretación bíblica y la autoridad de los textos apócrifos. Estas discusiones a menudo abordan cómo los relatos tradicionales pueden ser reinterpretados o expandidos para reflejar una comprensión más completa de la historia bíblica. La teología moderna
Al reconsiderar estos relatos, busca entender mejor el contexto cultural y histórico de las Escrituras, así como su aplicabilidad a los problemas y cuestiones actuales. Este enfoque puede llevar a una apreciación más profunda de las Escrituras como documentos vivos que continúan influyendo y guiando a las comunidades de fe en todo el mundo. Estas discusiones destacan la importancia de la diversidad interpretativa y la inclusión en la formación teológica, asegurando que las voces de todas las figuras bíblicas, incluidas las hijas de Adán y Eva, sean escuchadas y consideradas en la educación religiosa y la práctica espiritual. En un mundo cada vez más globalizado, las historias de las hijas de Adán y Eva adquieren nuevas dimensiones y relevancia.